Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. En el contexto boliviano, normalmente te decían un día antes, de modo que tú tenías una ventana de 4 horas. Para crear tu propio cambio. ¿Hacia dónde vamos? Porque incluso el propio periodista podía ser una persona externa y filtrar información. Esta situación de alto riesgo también es muy similar a la situación de guerra. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. Nosotros ya nos metemos en un sentimiento muy profundo de ver a las familias devastadas, de ver a los niños llorando, a los niños huérfanos o de algún misil que le arrebató a la madre. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas y el día de hoy tenemos un invitado espectacular en nuestro estudio acá en Grupo Fórmula. Se trata de Rodrigo Lema. Rodrigo es periodista y corresponsal de guerra. Él viene desde Bolivia y nos tiene una historia espectacular que estoy seguro va a conmover a muchísimos de ustedes y les va a ayudar a reflexionar sobre muchísimos temas. Rodrigo, bienvenido a este podcast Energizers. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, gracias Jorge por abrir los espacios de diálogo y por supuesto poder hablar con el público mexicano y con todo tu público. Claro que sí, muchísimas gracias Rodrigo. Y bueno, vamos a hablar en este podcast de muchas de las cosas que te ha tocado presenciar a lo largo de tu trayectoria profesional, pero no nada más de eso, sino de tu energía, Rodrigo, de cómo te puedes sobreponer de cosas que te ha tocado vivir y te ha tocado ver y presenciar como corresponsal de guerra. Sabemos que has estado no nada más en temas de guerra, sino también en desastres naturales. Te ha tocado estar en Siria, en situaciones complicadas o en momentos y en lugares donde de verdad parecería que la energía se extinguió. Y cómo poderte energizar a ti para hacer este trabajo. Esa es la primera parte. La segunda, en tu experiencia, cómo poder energizar a otros ante estas situaciones. ¿Cómo has visto que la gente se repone de este tipo de temas? Y quizá algunas historias que nos quieras compartir de tu historia como corresponsal o como periodista, de esto que te ha tocado vivir. Y por último, de ese el por qué hacer lo que tú haces. Ese legado, esas historias que quieres contarle a la humanidad antes de que te vayas de este mundo y de esa falta de miedo a la muerte que tú tienes, quizá porque hay demasiado contacto que tú tienes con eso y de cómo eso ha incidido en tu profesión y en tu actuar cotidiano. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, me encanta. Fantástico. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquito para que nos platiques por qué ser un corresponsal de guerra? ¿De dónde salió esta idea de ser periodista y de acudir a este tipo de eventos que desde luego a nivel global y a nivel mundial tanto impacto tienen en las personas? Mira, comencé desde muy pequeño. La respuesta romántica de quería ser periodista desde pequeño no te la voy a dar porque la verdad que desde pequeño quería ser un empresario, quería tener una cadena de hoteles, pero ya en el colegio, y nosotros le llamamos colegio a estos 14 años antes de la universidad, creo que aquí le llaman secundaria y luego viene la prepa, ¿verdad? Sí. Yo sufrí mucho bullying porque era muy gordito y venía de otro estrato social en un colegio muy pudiente. Entonces, en Bolivia yo decidí entrar ya con un currículum muy interesante a tocar las puertas y entrar a algún medio de comunicación para tener un trabajo, entre comillas, cool, haciendo lo que sea para poder presentarme yo en la institución educativa y decir, tengo este trabajo y solo quiero ir a dar exámenes. De modo que utilicé los medios de comunicación en un inicio para tener esta mochila de protección para mí y para mi salud mental, para poder tener este trabajo y así solo ir a dar exámenes y poder evitar prácticamente el contacto con mis compañeros. Hoy a este curso los quiero muchísimo, gracias a ellos soy el Rodrigo de ahora, este Rodrigo fuerte e inquebrantable, por supuesto cuidando mucho mi energía, como tú lo has dicho en muchas de tus conferencias que te he estado siguiendo, claro. Comencé en los medios muy pequeño. ¿Qué edad tenías cuando entraste? 15 años. Wow. 15 años. Y primero como un refugio, Rodrigo, ¿no? Como un refugio. Evitando tener ese contacto, ese bullying del que eras objeto en aquel momento. ¿Cuál fue ese medio? ¿Cuál fue el primer medio con el que trabajaste? Fue TLC, un canal local muy pequeñito en Cochabamba, y gracias a esa logística tan pequeña que tenían, que yo aproveché la falta de personal para poder dedicarme a hacer todo el tema de narcotráfico. Entonces creo que fue ahí mi momento y mi primer contacto con el peligro y con todo el tema de violencia, desastres, todo lo que no querían mis otros compañeros periodistas hacer, yo lo quería, no solamente como un desafío personal, sino como un desafío profesional. Sí. En el sentido de que, exacto, en el sentido de que siempre me he tocado y me he chocado con esta frase de que eres muy pequeño, de que te falta crecer, te falta estudiar,
Y creo que también esos comentarios, en un inicio negativos, en otro inicio podemos decir paternalistas o protectores, sí me llegaron muchísimo a lastimar. Entonces ahí el desafío de querer siempre ser el mejor y de que a pesar de tener una corta edad quería realizar este tipo de coberturas. Fueron 3, 4 años siguiendo este tipo de coberturas de alto riesgo y de peligro, especialmente en una zona tan conflictiva como es Bolivia, donde el índice de producción de estupefacientes es muy alta, igual que Colombia. Entonces creo que ahí fue donde tuve mis primeras herramientas para poder entender el contexto que está viviendo Latinoamérica y el contexto del peligro. ¿Por qué no nos das un poquito de detalle respecto a lo que es un día en un corresponsal que está cubriendo temas de narcotráfico, temas de guerra o temas de desastres naturales? O sea, te dicen en la mañana o la tarde anterior te toca cubrir tal evento, o te llaman y te dicen acaba de pasar esto y te tienes que ir directamente a hacer esa cobertura. No nada más en aquella pequeña ciudad en Bolivia, sino después a la postre en medios tan grandes y tan importantes como los que has llegado a cubrir más recientemente. ¿Cómo es la vida de un corresponsal, de un periodista que tiene que cubrir eso que nadie quiere cubrir por lo peligroso que es? Bueno, cuando en el contexto boliviano normalmente te decían un día antes, es decir, si el operativo comenzaba a las 4 de la mañana, te decían a las 7 de la noche, de modo que tú tenías una ventana de 4 horas para despedirte de tu familia, para alistar todo el material correspondiente, y a las 4 o 3 de la mañana iniciaban el recorrido. Los tramos sí eran muy largos, viajabas entre 4 a 5 horas en autos blindados para luego meterte hacia la selva con chalecos antibalas, con todo el equipo de blindaje, tanto del ejército, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y así adentrarte a estas fábricas de cocaína donde posteriormente de descubrirlas las incendiaban. Entonces sí existía un alto riesgo, pero era más que todo muy hermético en cuanto a la información y en cuanto al conocimiento de saber hacia dónde vamos, porque incluso el propio periodista podía ser una persona externa y filtrar información. Esta situación de alto riesgo también es muy similar a la situación de guerra. Por ejemplo, un día normal estando en Israel. Cubriste Israel hace poco, antes de que se estallara el último conflicto. Tú estuviste en esta declaratoria de cese al fuego, ¿verdad? Prácticamente. Y es muy diferente esa situación, pero igual tiene un alto riesgo. O en Ucrania, por ejemplo, tú te despides de tu familia, las pocas veces que estás conversando con tu mamá, con tu hermana, con tu papá, son momentos de mucho valor, y creo que esos son los momentos donde uno carga la energía que quiere tener para tener aún esos recuerdos y aún seguir en el camino periodístico que uno quiera realizar ese día. Tanto en Ucrania como en Israel he sido testigo de las amenazas de los misiles, las alertas antiaéreas, las alertas de misiles próximos que te hacen entender que la vida es cuestión de segundos, y en serio esa sensación que uno tiene de que vi mi vida pasar ante mis ojos es real. Es real. He visto desastres muy fuertes, me ha tocado cubrir, por ejemplo, la guerra, el terremoto en Turquía y en Siria. Y también la cobertura era completamente diferente. Despertarte y estar atento a cualquier microsismo que pueda ocurrir o réplicas, y saber que la infraestructura en la que estás durmiendo, o el techo en el supermercado o en la propia calle, podía colapsar y podía aplastarte. Entonces creo que el primer paso para poder realizar estas coberturas es entender y saber que tu vida es efímera, y que en el poco tiempo que estás en la tierra hagas el trabajo que tú quieras hacer y tengas la pasión que tú quieras tener vinculada a los productos periodísticos. En mi caso, este es un área que me encanta, este es un área que me gusta cubrir. Sé que no es para todos, y es algo que siempre me ha marcado toda la vida, y quiero seguir haciendo eso. ¿Cuántas veces, Rodrigo, has sentido que tu vida está en latente peligro? O sea, en un serio peligro en una de estas coberturas. Creo que donde más he sentido mucho peligro y mucho riesgo ha sido en la cobertura de Ucrania. Mi cobertura en Israel ha sido muy diferente. ¿Por qué? Porque Israel tiene uno de los sistemas tecnológicos más impresionantes, que es el famoso domo de hierro. Entonces, ¿cómo funciona? Platícanos esto, porque claro, hoy en día que estamos desafortunadamente grabando este programa, justamente en este mismo momento están ocurriendo entre Irán e Israel una serie de bombardeos recíprocos, donde efectivamente surge la noticia de que en Israel hay un domo de hierro. ¿Por qué no nos platicas qué es el domo de hierro? Porque tú estás o has estado ahí, con ese domo de hierro arriba. ¿Cómo funciona? ¿Qué es? El domo de hierro es una de las herramientas más sofisticadas dentro del sistema armamentista a nivel mundial. Es decir, apenas intercepta la tecnología israelí,
que se está aproximando un misil o un dron, inmediatamente se activan de diferentes puntos geolocalizados en Israel diferentes disparos. Normalmente son a 3 a 4, entonces logran derribar. Entonces tenemos un 90% de probabilidad de que ese misil que está con dirección hacia Israel va a ser prácticamente destruido. Entonces la población se refugia por si caen pedazos de metal, y esos pedazos de metal del misil destruido son los que normalmente matan a la población o causan algún daño. En el caso de Ucrania no pasó eso en el inicio de la guerra. Cada vez que había una alerta de misil que te notificaban a través de las sirenas de la ciudad o posiblemente a través de las aplicaciones de los teléfonos celulares, sabías que el misil iba a impactar en algún centro educativo, en algún edificio, en la calle o en algún supermercado, y sabías que alguien iba a morir. Eso no... Esa protección que tiene hoy Israel no la tuvo Ucrania durante muchos años. Entonces, la realidad era que en Ucrania las personas a partir del día 100 ya estaban acostumbradas a escuchar la alarma y la sirena y ya no se escondían en los refugios. Hoy en Israel sí las personas están atentas a las sirenas, a las alarmas, y tienen tiempo aún de poder esconderse en los refugios, en los búnkers o posiblemente en los subterráneos de las casas. Entonces, sí, es muy diferente. Oye, Rodrigo, yo creo que esto que dices, que ya la gente en Ucrania no se escondía en los refugios porque pues no había ningún sentido de ocultarse, porque era totalmente impredecible dónde podía pasar. El ser humano se puede acostumbrar prácticamente a lo que sea. Es fácil como corresponsal de guerra acostumbrarte a ver dolor, a ver pérdidas, a ver muerte. También a eso te puedes acostumbrar. Yo creo que sí, te acostumbras. Es muy crudo lo que estoy diciendo, pero te acostumbras. E incluso después de las coberturas tienes tú un tiempo y un periodo de poder reflexionar y saber que al final del día estás vivo y que retomas nuevamente los sentimientos que tienes y los valores que tienes, porque tú en terreno estás netamente expuesto y enfocado a tu producto periodístico y a tus transmisiones y a tus reportajes. Muchas personas nos dicen, hey, tú de forma profesional eres una persona muy fría, pero luego, llegando a territorio mexicano o a tu casa, eres otra persona. Y es una realidad, Jorge, porque nosotros nos tenemos que blindar en estas situaciones, porque a veces cuando nosotros ya nos metemos a un sentimiento muy profundo de ver a las familias devastadas, de ver a los niños llorando, a los niños huérfanos, o de algún misil que le arrebató la madre a un jovencito, necesitas tú tener primero la empatía de poder entender la emoción y luego tener las herramientas y las habilidades periodísticas para poder transmitir esa historia al mundo y saber que a través de ese proceso de transmitir esa historia al mundo puedas generar un mayor impacto y no así meterte de lleno en un sentimiento y generar un lazo instantáneo que te pueda desequilibrar, especialmente cuando hablamos de un reportaje o cuando hablamos podría impedir incluso que puedas ejecutar el reportaje de la manera adecuada. Sí, porque tomas posición. Sí. Ese es un punto interesante que le ha hecho. Yo tuve la suerte en alguna oportunidad de hablar con una periodista muy reconocida en nuestro país, me refiero a Adela Micha. La tuve en un escenario junto conmigo dando una conferencia y le pregunté acerca de la verdad, Rodrigo. Hoy en día hay tantos cuestionamientos respecto a la verdad, ¿no? Este programa se llama Energizers y está diseñado para energizar con sus historias a las personas. Y de repente parecería que hay diferentes verdades, ¿no? Y que no existe la verdad absoluta y que no existe la ciencia y que no existe una verdad comprobable y verificable. Yo le preguntaba en su oportunidad de la Michi, te lo pregunto hoy a ti, ¿cuál es la obligación que tiene un periodista o un corresponsal respecto a la verdad? Sé que es imposible no tomar partido porque somos seres humanos. Máxime cuando estás presenciando que un misil le cae a una familia y se arrebata la vida de ciertas personas, es imposible que no sientas nada por quien arrojó ese misil. Por lo menos antipatía por quien lo hizo y no tomó el cuidado de impactar en un lugar que no dañara a las personas inocentes. 2 preguntas, y en esto hablamos de cómo poder ejercer esta profesión con objetividad. ¿Existe la verdad, Rodrigo? ¿Y qué papel tiene el periodista con relación a la verdad? ¿Y cómo poder impedir que su percepción subjetiva de la verdad incida en los hechos?
Creo que es un debate continuo, especialmente en nuestro ámbito, en el sector periodístico. Estas frases que en las escuelas periodísticas te enseñan de Latinoamérica, de que hay que ser imparciales, de que hay que ser neutrales. Pero creo que hoy la neutralidad beneficia al opresor. Y cuando hablamos de dictaduras y cuando hablamos de guerras, la neutralidad evidentemente beneficia al opresor, y muchos medios de comunicación tienen una línea editorial y muchos periodistas evidentemente intentan conectar con las personas más vulnerables, pero nuevamente llegamos al debate de que qué es la verdad, porque cada uno tiene una verdad. En la última cobertura, Israel tiene su verdad, Gaza tiene su verdad, la población palestina tiene su verdad. Creo que la magia de los medios de comunicación y de la libertad de prensa y la libertad de expresión es que tú tienes tú tienes muchos medios y muchas líneas editoriales para saber con qué quieres informarte, pero creo que la tarea fundamental del periodista es mostrar los hechos. Una frase muy, muy importante que me marcó mucho la vida en una conversación con Kristen Amanpour de CNN Inglaterra, ella te dice, yo no quiero ser neutral, yo quiero ser veraz. Y esta frase nuevamente la recapitulamos con una analogía que en serio creo que a todo estudiante de periodismo y a todo periodista debería reflexionarle, que es, tenemos aquí un vaso. Muchas personas pueden decir que el vaso está medio lleno y muchas personas van a decir que el vaso está medio vacío, ¿sí? Pero los hechos te marcan que el vaso está a la mitad. Entonces, en la carrera periodística creo que es nuestro deber mostrar los hechos, y los hechos basados no solamente de estar mostrando la situación en terreno, sino a través de fuentes oficiales y a través del rigor periodístico y a través de una investigación, porque hoy tenemos el poder de poder informar a millones, no solamente a través de las plataformas y las redes sociales, sino la masificación de la información a través de los diferentes idiomas y diferentes países te hace reflexionar que hoy sigue siendo los medios de comunicación y la libertad de prensa un poder muy importante, y el poder de la información hoy es muy, muy, muy relevante, especialmente para los jóvenes. Y máxime en momentos y en situaciones donde hay tanta información, porque creo que el problema hoy en día no es la falta de información, es la cantidad excesiva de información. Estamos sobreinformados. Sobreinformados. Hay tanto estímulo y tanto impulso de información que está llegando por todas partes, que quizá la labor del periodista es dar esa información veraz, ¿no? Hay una poesía fantástica que me gusta muchísimo que dice, no quiero convencer a nadie de nada, pretender convencer a alguien de algo es atentar en contra de su capacidad de pensar o creer lo que le dé la gana. Y dice, yo no quiero demostrar nada, solo mostrar, y que cada quien llegue a la verdad por sus propios medios y saque sus propias conclusiones. No es textual el poema, pero ese es el mensaje. La labor de un corresponsal o de un periodista es mostrar los hechos tal cual son, sin tomar partido. ¿Se puede hacer eso? ¿O es imposible no tomar partido? Depende de las situaciones. Hay momentos de un opresor, por ejemplo. Hay momentos donde nosotros en terreno podemos evidenciar la situación y mostrar los hechos tal y como son. Sí. Pero cuando existe, desde mi punto de vista como periodista y a título personal, cuando existe un opresor, uno no puede tomar neutralidad. Veamos el caso de Venezuela, veamos el caso de Nicaragua, veamos el caso de Bolivia o la situación que está pasando en El Salvador. Sea el gobierno que sea, de derecha o de izquierda, siempre el periodismo va a tener que mantener una postura ante estas situaciones y tomar también una postura personal como periodistas, de no solo mostrar la situación y no solo ser parte y contraparte, sino generar también corrientes de opinión para que la población pueda reflexionar y los círculos cercanos a estas familias puedan reflexionar y poder sacar sus propias conclusiones. Creo que ante estas situaciones y ante esta decisión de tomar posición, especialmente en contextos donde existe autoritarismo, es no solamente nuestra obligación, sino también es nuestro deber. Es un deber. Y yo creo que, y esto nos da cabida para entrar al segundo fragmento, ya hablamos de esto que te energiza a ti, el poder mostrar los hechos, ser veraz, poder estar en ese lugar para poder contar una historia que quizá a muy poca gente se le puede dar la posibilidad de verla en primera fila. A mí me impresionó mucho ahorita que dijiste, te avisan que el operativo va a ser a las 4 de la mañana y estás en el convoy de la gente que puede ser materia de una bala, ¿no? O de una emboscada. O de una emboscada, o de una bomba, o de cualquier cosa, ¿no? Ese entiendo el por qué te energiza a ti. Pero ¿qué papel cumple el periodismo
para energizar a otros? Fíjate la pregunta que te estoy haciendo, porque parecería para la gran mayoría de las personas que nos gusta el periodismo y nos gusta escuchar notas y estar informados, que la gran mayoría de las veces el periodismo, más que energizar, drena. Así es. ¿Cuál es el rol del periodista? ¿Cómo energiza a otros el estar informado? ¿Cuál es esa razón de existir del periodismo? Cuando tú estás informado, puedes tomar decisiones y las decisiones pueden cambiar. Exacto. La información da mucho poder. Estar actualizado de la situación que está pasando en tu país no te va a ayudar a tener una conversación interesante en tu cita de Tinder. No, te va a ayudar a poder entender la situación que está viviendo hoy México, que está viviendo el contexto global. Y tener esta información son herramientas muy necesarias, no solamente para decisiones económicas y decisiones familiares o decisiones de dónde va a ser tu próxima vacación. Creo que hoy es nuestro deber estar informados. Estoy muy consciente que los cambios que estamos teniendo de esta hiperinformación a través de las redes sociales, de esta cantidad de medios digitales que están comenzando a crecer, de esta disyuntiva de saber qué es fake news y qué no es fake news, nos ponen en una encrucijada. Y es por eso también la responsabilidad de las nuevas generaciones y de nosotros como periodistas de saber qué es lo que el público quiere y cuál es la información relevante y también qué es lo que la audiencia está buscando y también entender, no solamente los directivos de los medios de comunicación, la relevancia de que los medios de comunicación hoy y también las redes sociales están educando a futuras generaciones. Entonces creo que son esos elementos muy importantes que debemos entender y analizar y ponerlos en debate y un debate continuo. Hay cosas que me llaman muchísimo la atención en el contexto mexicano, donde hay situaciones que están pasando en México, pero que no son habladas ni discutidas, no solamente en los medios de comunicación, sino en las redes sociales. Entonces ahí es donde te preguntas, ¿eso es lo que quiere el público? Entonces no le demos eso. ¿Eso es lo que quiere el público o hay que darle eso? Entonces creo que también los medios de comunicación y los periodistas tenemos que entender que sí tenemos una gran responsabilidad, no solamente de buscar el mejor patrocinador o la mejor audiencia, sino la responsabilidad de educar a nuevas generaciones y de educar a la propia población. Hay una frase que dice que el conocimiento es el radio de la ignorancia. Y déjame te lo explico. Imagínate un círculo y este es el radio que sale del centro del círculo a cualquiera de los puntos en el círculo. Dicen que en la medida que tú tienes más conocimiento, ese es el radio de la ignorancia que tienes al final del día. Dicho de otra manera, mientras más conoces, más ignoras. Mientras más amplio es ese radio, más grande es la ignorancia que puedes llegar a tener. Es el afán del periodista dar información y hacer que la gente conozca más la verdad de lo que está viviendo. Y eso a la vez hace que la gente sea todavía más ignorante de muchísimas cosas más. Dicho de otra manera, parecería ser que la gente que no está informada y que conoce una partecita muy pequeñita de la realidad puede al final del día, con esa verdad, administrar su realidad. Y no necesariamente necesitaría conocer más. ¿Por qué el afán de hacerle ver la verdad más amplia de la cantidad de conocimiento que tiene hasta ese momento? Y quiero justamente tu comentario enlazarlo con una frase muy recurrente que siempre escucho de, hey Rodrigo, ya no veo televisión o no me informo de las redes. Mucha gente prefiere, ¿no? Exacto, por salud mental. Y déjame decirte, Rodrigo, me comentan muchísimo que me está yendo muy bien. Se respeta esas posiciones, pero también es muy importante entender el contexto en el que estamos y cómo esta desinformación o esta falta de información y muchas veces falta de acceso a la información puede beneficiar a sistemas o intereses partidarios o intereses de otro tipo. Exacto, entonces hay que estar muy conscientes. Ambas son válidas, pero yo siempre en honor a la verdad y en honor a la información busco que el espectador y que la población y que todas las personas que me rodean estén informados de lo que les pasa, porque a través de esta información van a tomar decisiones correctas y mejores decisiones. Sí, hay una frase en la Universidad Nacional Autónoma de México que dice que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Así es. Y la única manera de llegar a la verdad es tener información. Y muchas veces me parece que el periodista tiene esta gran obsesión por informar y porque la gente conozca la verdad para que pueda, desde ahí, pues tomar mejores decisiones en su vida en general. Déjame platicar y preguntarte, en este tipo de conflictos en los que tú has estado, donde parecería ser que a el opresor le interesa que la gente no conozca la verdad y que puede resultarles incómodo, Rodrigo. Estoy seguro que hay lugares donde te metes o te has metido
que hay mucha gente que no le interesa que tú estés ahí. Es más, que les puede llegar a incomodar que tú estés ahí. ¿Cómo lidias con esa presión? Creo que ahí es donde entra la responsabilidad profesional de la corta edad en la que estoy y siempre quiero llegar y juntar toda la energía para poder generar piezas audiovisuales o reportajes que puedan generar cambios en la corriente de opinión. Me ha tocado estar en situaciones muy complicadas, en masacres muy violentas, tanto en Bolivia o en diferentes partes de Latinoamérica, donde el control y la manipulación de medios de comunicación es muy evidente, donde el control de las redes sociales es muy evidente. Entonces, cuando llegamos como equipo de enviados especiales, que me ha tocado trabajar con medios internacionales a Bolivia, nos damos cuenta que el panorama es muy distinto y que la manipulación de la información y las fake news son la realidad de toda la población. Entonces tenemos un gobierno que nos sigue constantemente a través de sus servicios de inteligencia para ver qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que no estamos diciendo, donde tenemos un blindaje en cuestión de ciberseguridad para saber, para tener nuestra comunicación con el exterior o con nuestros editores o con nuestros jefes de información. Entonces creo que tú lo sientes más incomodando a estos gobiernos. Tú lo sientes más que cuando muestras la información correcta, estás por un buen camino porque estás incomodando a alguien. Hay frases muy interesantes de varios periodistas mexicanos que aseguran que un periodismo que solo hace, que se lleva bien con el gobierno de turno está haciendo solo relaciones públicas. Y creo que eso es muy real, porque el periodismo está para incomodar al gobierno de turno, incomodar al poder. De eso se trata. Vigilar, fiscalizar e incomodar. Sí, yo he escuchado siempre esta frase que el periodismo es el cuarto poder. ¿De dónde viene o de dónde proviene esta afirmación de que el periodismo es el cuarto poder? ¿Por qué hay tres poderes usualmente en una república democrática, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Por qué el periodismo es el cuarto poder? Incidir en la opinión pública es muy importante, no solamente para la percepción y la aceptación del político que está de turno, sino para la toma de decisiones. Estar informado puede generar una revolución en sí. Recordemos la primavera árabe, que cómo se generaban estas situaciones conflictivas en Medio Oriente a través de las redes sociales, a través de algunos medios de comunicación. Recordemos que las grandes manifestaciones en Latinoamérica se han hecho a través de esta incidencia en la opinión pública. Creo que la llegada de las redes sociales ha hecho que esta amplificación de la voz de muchos actores sociales y de muchos líderes de opinión ya no sea solamente a través de los medios de comunicación, sino sea a través de las redes sociales. Entonces hoy no solamente los medios son el cuarto poder, sino es la voz a través de las diversas plataformas y de los medios tradicionales. Y hoy sigue siendo un cuarto poder. La incidencia en la opinión pública es muy importante para tener a la población feliz o descontenta. Sí. Y un estado de felicidad te va a generar muchísimos votos o muchísima buena gestión, pero una población descontenta que se está informando y que está conociendo otra realidad que no es la que le está mostrando el gobierno de turno o el poder, te puede generar mucha incomodidad. ¿Te puedo hacer una pregunta directa? ¿Te energiza incomodar al poder? Me encanta. Creo que ha sido una pieza fundamental para poder entender el periodismo. Como te decía hace un momento, creo que el periodismo que se lleva bien con el poder es un periodismo que solo hace relaciones públicas. Pero el periodismo que incomoda al gobierno de turno, porque al final del día el gobierno son funcionarios públicos, son tus funcionarios que tú estás pagando con los impuestos que tú estás dando. Entonces creo que esa incomodidad me genera ese rush de adrenalina y esa energía que la conservo para generar reportajes, artículos o piezas que puedan causar impacto en la opinión pública, ya sea en una persona o en miles de personas, y así poder generar cambios. Cambios siempre no con el sentido de destruir a la persona que está en el poder, sino de mejorar y llevar a un México a un... Es un contrapeso al poder, ¿no? El poder saber que está siendo vigilado, el que no es vigilado, pues puede tener un actuar, pues desde luego poco ético, ¿no? Y tú dices una palabra, Jorge, déjame interrumpirte si me permites, de los pesos y contrapesos. Creo que hoy el periodismo y las redes sociales y la voz de los líderes de opinión en un México donde los pesos y contrapesos están desapareciendo es fundamental. Uh-huh. Yo creo que justamente este contrapeso que te da la perspectiva de un periodista hace que por lo menos la gestión de quien esté al poder, no importando los colores, porque pueden haber estado primero unos colores, luego otros colores y hoy otros colores, al final del día el periodismo tiene la obligación de vigilar y ser este contrapeso de todos los diferentes colores y matices que lleguen al gobierno.
Pero déjame conectar eso en el último fragmento de esta charla que dio Rodrigo. Tiene que ver con el por qué hacer estas cosas. Cuando tú dices, me energiza incomodar al poder, me energiza vigilar y me prende, me genera adrenalina, ¿no es un poco egoísta? Porque hay muchas personas que dicen, oye, pues eso lo hace para tener más rating o para lograr que su nota quede publicada en las primeras planas, como se decía anteriormente. Hoy se diría para que sea más viral, ¿verdad? ¿No es un poco pensar mucho más en uno mismo y en la popularidad que puede llegar a tener una nota? Creo que no. Creo que cuando comienzas a generar este impacto a través de tu reportaje o tu investigación, estás pensando en la sociedad en sí y no estás pensando en posicionarte, porque creo y estoy firme que la escuela que tuve me enseñó a que el periodista no es la noticia. Yo no soy la noticia. La noticia es lo que te estoy mostrando y lo que quiero que tú observes para que tú solo puedas sacar tus conclusiones. Simplemente yo soy el medio para darte esa información que en un momento tal vez estaba oculta o en un momento tal vez estaba clasificada y que hoy te quiero mostrar. Y tú solo a través de la conversación con tus compañeros, con tus colegas, con tu familia puedas tener tus propias conclusiones. Pero siento que, como tú dices, este rush de este proceso de energía altísimo que tengo cuando se publica una nota o cuando, por ejemplo, en Bolivia han despedido a diferentes funcionarios públicos por algunas publicaciones que he hecho o incomodado al poder, o incluso me han amenazado de muerte reiteradas ocasiones y me han tenido que sacar del país para irme por unos meses a Atlanta ante una situación conflictiva en 2019 con Evo Morales. Creo que me hace entender que es el lugar donde quiero estar y me hace entender nuevamente que el periodismo que incomoda es el verdadero periodismo innecesario. Pero cuando entra este hilito del ego personalista, de saber que yo lo dije, yo lo hice y me marketeo y mi rostro está más en toda la publicación que en la propia noticia y la información, ahí es donde uno tiene que tener los pies sobre la tierra y saber que tú no eres la noticia. La noticia es la información y la investigación que estás dando. Yo hablo mucho de liderazgo, Rodrigo, y tengo la suerte de platicarlo con muchísimos líderes, diferentes temas de crisis, temas de cambio, temas de transformación. Y yo les digo a los líderes que el mensajero es el mensaje, que el mensajero debe de cuidar la congruencia en su persona para que el mensaje llegue de la mejor manera, ¿no? Es un tema de congruencia. Y parecería ser que en todas partes del mundo, sin distinción alguna, se busca desacreditar al mensajero para evitar que llegue el mensaje. Así es, ¿no? ¿Cuál es la obligación que tiene un periodista que aspira a contar la verdad? De liderarse a sí mismo y de cuidar la integridad del mensajero para cuidar la integridad del mensaje. Principalmente entender que no solamente es ser, sino también es parecer. Y en este proceso de parecer está esta congruencia que tú dices. Uno no es periodista cuando solo se pone la corbata y está presentando las noticias o el reportaje o cuando está firmando el artículo que quiera publicarlo en algún medio de comunicación o en algún diario. El periodista es 24 horas y uno debe entender que los valores que uno está transmitiendo los tiene que adaptar a su vida cotidiana durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no solo jugar a que está dando información o que es un líder de opinión en diferentes plataformas, no. Este es un debate continuo que siempre estoy teniendo con diferentes estudiantes en las universidades, donde piensan que hacer periodismo es solo lanzar una publicación e irse a la fiesta, irse a los antros y dejar de lado toda esta investigación y este baño de ética y moral que uno puede tener al momento de hacer el gran periodismo que nosotros buscamos. Creo que esta congruencia entre ser, parecer y vivirlo y tener esos valores deben estar desde casa y debes salir y bañarte con ellos y debes respirar ese periodismo y también esos valores que uno hace que seas la persona correcta para poder informar a la población. Cuidando al mensajero, cuidas el mensaje. Y me gustaría platicar y preguntarte, Rodrigo, respecto a hace un par de años que decides venir a México, dejar tu país de origen, después de haber estado por varias partes del mundo, haciendo coberturas y corresponsalías, pero cuando decides venir a México, México es un país fantástico, tiene cosas maravillosas, pero no para periodistas. No hay que esconderlo, es claro que México es el país más peligroso para un periodista. ¿Por qué venir a México? ¿Por qué? Y sé que alguien te dijo en alguna ocasión que podría ser más peligroso para ti en tu profesión que estar en una guerra en otro país o estar en una cobertura como las de Turquía y Siria
o cubriendo guerras como la de Ucrania. El ser periodista y el ejercer el periodismo en un país como el nuestro, desafortunadamente por el grado de crimen que existe y atentados que ha habido en contra de periodistas en nuestro país, lastimosamente, ¿por qué elegir algo así? Según diferentes organismos internacionales, incluso Reporteros Sin Fronteras o Amnistía Internacional, establecen que México es un país que está en guerra sin estar en guerra. La cantidad de asesinatos a periodistas y de atentados es muy alta. Estamos hablando que en el último tiempo hubo 200 periodistas asesinados y eso nos llama muchísimo la atención. No solamente, En este área, diga. exacto, no solamente a la Sociedad Interamericana de la Prensa, a organismos defensores de derechos humanos de los periodistas, sino debe llamar la atención a la sociedad mexicana. Entonces creo que hacer un buen periodismo y en honor a la vida de todos mis antiguos colegas, estoy donde estoy y estoy realizando el legado que ellos tal vez habían querido tener y habían querido dejarlo y en ese sentido dejarme a mí. Siento que la labor que ellos han hecho y en honor a su vida estoy continuando. En México estoy enfocado no solamente a cubrir el tema internacional, sino a tocar temas de narcotráfico. Recientemente estuvimos desmenuzando todo el informe de la DEA para algunos medios de comunicación aquí en México y estuvimos cruzando la información y evidentemente muchos de mis propios colegas me decían no podemos utilizar esta imagen no por la línea editorial, sino por el miedo de algunos colegas de tener represalias. Y les entiendo completamente, tal vez yo simplemente estoy hablando desde mis privilegios, desde saber que no tengo familia, desde saber que mi familia está muy segura en Bolivia y no está aquí y las represalias que puedan tener sean netamente a mí y no a otras personas ni pueda involucrar a terceros. Entonces entiendo la situación del periodismo en México, pero también entiendo que hoy ser periodista en México es ser valientes. Hoy alzar la voz en México es ser valientes, no solamente por un sistema estatal que no te garantiza tu vida y tu desarrollo profesional, sino también por el interés del público y de las audiencias. Hablábamos hace un tiempo atrás de qué es lo que quiere el público y a veces lo que quiere el público muchas veces es espectáculo, muchas veces es algún reality show, cuando tienes a cientos de periodistas realizando coberturas asombrosas y descubriendo a través de investigaciones actos de corrupción muy alarmantes, pero la población a veces no le da importancia a eso. Entonces hay un debate continuo en qué es lo que uno quiere, lo que uno debe y qué es lo que la economía lo obliga a hacer. Entonces creo que hoy México juega un papel muy interesante, muy importante, no solamente en el contexto latinoamericano, después de la crisis de la televisión y del COVID que se ha vivido en Estados Unidos. Muchos medios de comunicación internacionales han puesto los ojos en México, especialmente por la cercanía con Estados Unidos. Muchas agencias internacionales han puesto los ojos en México para cubrir toda el área latinoamericana. Entonces, hoy México para mí no solamente es mi hogar, sino también es un gran desafío para realizar este tipo de coberturas. Estoy consciente de la cantidad de colegas que han perdido la vida y en honor a ellos y a todos estos medios de comunicación silenciados o asfixiados, quiero continuar haciendo lo que estoy haciendo. Rodrigo, me parece una labor muy encomiable, me parece muy valiente. Yo creo firmemente que cuando no te has encontrado al diablo de frente, estás jugando en su equipo, ¿no? Y yo creo que muchas veces el pelear contra lo incorrecto, el contar la verdad ante la opacidad y ante el pretender apagar la esperanza y la información de la gente, es un acto que no necesariamente le agrada a un enemigo que tenemos ahí abajo, porque así como hay el Energizer mayor, también está el chupasangre mayor, ¿verdad? Y hay veces que parecería ser que a ese chupasangre le interesa que la gente pierda la esperanza. ¿Nos podrías contar una historia en la que tú hayas tenido la oportunidad de devolverle la esperanza a alguien con una nota periodística? Sí, tuve recientemente, en las próximas semanas voy a recibir las Palmas de Oro de México del Círculo Nacional de Periodistas por 2 investigaciones muy interesantes. Sí. Una de ellas es un reportaje que hice de los 20 años del tsunami que ocurrió en Tailandia. Y justamente es la historia de una mexicana sobreviviente que nos relata justamente la situación dolorosa que vivió. Una luna de miel muy desgarradora donde perdió prácticamente al amor de su vida, el sueño que tenía de formar una familia y de tener una pareja estable, lo perdió todo. Entonces, a través de una entrevista y de poder generar esta empatía, nos soltó muchas anécdotas y muchas historias que creo que el impacto más que tener esa entrevista es transmitirlo a la audiencia.
Y me han llegado un sinfín de cartas y de mensajes de personas que estaban completamente devastadas en situaciones muy críticas, no solamente económicas, sino mentales o familiares, que a través de la voz, del mensaje de esta mujer, que simplemente yo fui el vínculo para mostrar y plasmarlo en un reportaje, puedan hoy estar donde están en un sentido de animarlas y mostrarles que a pesar de que tú estés destruida, siempre va a haber una oportunidad y que tu oportunidad más grande que tienes en la vida es que cada día puedes volver a comenzar. Entonces, creo que las lecciones que nos dan muchas veces los entrevistados o que tenemos nosotros como periodistas es poder transmitir ese mensaje y llevar ese mensaje de esas personas que tienen algo que contar a toda una audiencia que muchas veces la necesita y muchas veces luego te las agradece. Y el otro reportaje, además de este que nos platicas de la chica de Tailandia por el que te dan las palmas, ¿cuál es? El otro es el reportaje que hicimos con relación al fentanilo y la presencia del fentanilo en los delfines del Golfo de México. Se hizo una investigación con la Universidad de Austin y otras universidades donde se presenció que existe fentanilo no solamente en la piel de los delfines, sino también en los camarones en el Golfo de México. Entonces esto nos genera muchas preguntas y muchas hipótesis, porque los delfines son una especie que a través de estudios científicos y a través de la biología marina te identifica la salud del océano. Entonces, que exista esta presencia del fentanilo en los delfines, por supuesto que genera una alarma, no solamente para México, sino también para Estados Unidos, y nos hizo poner muchas hipótesis para saber cuáles son los focos donde estos delfines han tenido este contacto con el fentanilo. ¿Por qué hay fentanilo en el océano? ¿A través de qué sistema o cómo se han contagiado? Entonces, son preguntas que nos hemos hecho en el reportaje y que las hemos podido responder. Y hemos identificado los focos donde existe mayor consumo de fentanilo en la costa del Golfo de México, por supuesto en ciudades específicas de Estados Unidos, y también nos hace reflexionar y nos hace pensar que ahora no solamente estas poblaciones tienen que tener un sistema de aguas residuales mucho más completo que pueda abarcar no solamente estupefacientes, sino también productos químicos de alta potencia como son estos opioides del fentanilo, porque esta agua residual de estas ciudades están siendo desechadas al océano y es esta composición con un alto alcaloide que tiene, por supuesto, fentanilo, está afectando a la fauna marina. Pero ahí no solamente queremos mostrar como que un diagrama, sino queremos ir un poco más allá y nos ponemos la pregunta fundamental de que si hoy los delfines están teniendo estos altos grados de fentanilo, posiblemente en un futuro podamos tener reacciones de que los peces que se están vendiendo en los supermercados o en los mercados puedan tener o no fentanilo. Es una pregunta abierta que la dejamos, pero estamos con una investigación. Para todos nuestros amigos que quizá piensan que el tema de fentanilo es un tema nada más de consumo de estupefacientes parecido a otro tipo de drogas, es importante que sepan que se utiliza en otro tipo de fines y que a veces es desechado por las fábricas a través de una cierta política de aguas residuales, ¿no? Exacto. Y que acaba, en este caso, impactando a la fauna marina, ¿no? Que habita cercano a esos lugares en donde eventualmente es derramado ese residuo que puede llegar a generar ese percance. Ahora bien, fíjate qué interesante lo que acabas de decir. O sea, tú dices, yo puedo energizar a otros a través de crear conciencia, como el ejemplo de los delfines, o de dar esperanza, Rodrigo. De alguien que pasó por un desastre tan terrible como el de la mexicana en Tailandia, que le puedes dar esperanza de que no importa el desastre por el que estés pasando, tú puedes salir adelante ante cualquiera de las adversidades más complejas y más difíciles. Me recuerda muchísimo a Arianna Huffington, que es la directora del Huffington Post de Nueva York, que fue duramente criticada por contar buenas noticias cuando lanza el periódico. Y cómo que vamos a hablar de buenas noticias y de lo que se trata es de las peores noticias y las más rojas y las más amarillistas. Y decía, no, porque las buenas noticias también inspiran y también energizan y también comunican. Si tú tuvieras, y sé que no necesariamente son las que tienen más rating, las buenas noticias, pero si tú tuvieras esta capacidad de poderle contar al mundo a partir de hoy solo buenas noticias, creo que también tu actividad periodística estaría incompleta, ¿no, Rodrigo? Pero ¿qué tan importante es para ti el poder nivelar esas historias que inspiran y crean conciencia contra las historias que informan temas oscuros, dark, fuertes, depresivos y que definitivamente no energizan sino que deprimen?
Creo que hay un punto de equilibrio dentro incluso de los desastres o de las coberturas conflictivas, dentro de esa marea negra de pensamientos y de exceso de información muy negativa. También hay buenas noticias, siendo, por ejemplo, me ha tocado cubrir muchísimo la cantidad de rescatados y sobrevivientes, incluso supervivientes de los terremotos en Turquía y Siria, momentos hermosísimos donde ves el reencuentro entre familias, momentos de la unión entre los migrantes que se vuelven a encontrar, momentos en Ucrania donde una niña de tan solo 4 años estaba desaparecida durante más de 80 días y se reencuentra con su familia. Entonces, dentro del desastre o dentro de esa tormenta también hay buenas noticias y esas buenas noticias también pueden ser contadas. Otra cosa es que uno sea un buitre de la información. Yo le llamo así a veces a la prensa roja o amarillista, que en lugares de desastre solo quieren mostrar la tragedia, el llanto y la desesperación de las familias. Pero intento yo ser un poco... alejarme de ese tipo de periodismo y mostrar los hechos en situaciones de conflicto o de alta conflictividad o de guerra, pero también mostrar y contarle la historia y narrar la historia a través de buenas noticias y de los comentarios y las entrevistas que nos puedan dar las familias que están pasando esa situación, pero a pesar de estar pasando esa situación, están afrontándola de una manera que a veces uno no piensa, que a veces uno no siente hasta estar en terreno. Familias que están teniendo bombardeos todos los días y a pesar de eso, el padre les cuenta todas las noches algún cuento de hadas a las niñas antes de dormir, sabiendo que ese puede ser el último beso en la frente que puede dar a sus hijas. Familias enteras que están compartiendo un pedazo de torta o un pedazo de fiambre en los terremotos y saber que han perdido a la madre y que están esperando rescatar el cuerpo que está debajo de unas 20 toneladas de escombros. Entonces, a través de esa historia puedes llegar al público, a través de esas historias en terrenos trágicos e historias de resiliencia puedas llegar a un público muy interesante. Yo creo que las tragedias, las guerras, los desastres, las opresiones, gobiernos dictatoriales, sea cual sea el partido que tengan o la tendencia política o la inclinación política que tengan, sacan lo peor, pero yo creo que muchas veces lo mejor del ser humano. Hoy vi a un amigo que se llama Jorge Font, al cual le mando muchos saludos. Él habla de temas de discapacidad. Él tuvo un accidente trágico esquiando y pierde la movilidad en sus piernas. Y él y yo dimos en alguna oportunidad un TED Talk y su TED Talk hablaba de vivir en modo terremoto, Rodrigo. En los terremotos las personas hay veces que sacan lo mejor. La parte más humana, la parte más cálida. Yo creo que el poder contar esas historias energiza muchísimo a los seres humanos, Rodrigo. Yo estoy absolutamente convencido que el poderlas vivir en primera fila es de valientes. Y yo te quiero agradecer definitivamente por tener el valor y la valentía de pararte ahí, arriesgando tu propia vida, para poder contar esas historias, no nada más las historias trágicas, sino también las historias de éxito de la humanidad, cuidando y preservando la parte más humana del ser humano, que es esa humanidad que muestras con otros seres humanos en los momentos más complicados. Y me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué quieres que eche de menos el mundo el día que ya no estés? Porque en la profesión en la que tú estás, puede pasar que esto ocurra mañana, pasado, en cualquier momento. Los seres humanos nos vamos a ir de esta tierra. De este mundo nunca nadie ha salido vivo hasta donde yo sé. Pero en la profesión de periodista eso puede pasar no a tus 90 o 100 años, puede pasar en 90 minutos ante el siguiente llamado. Si tú el día de mañana ya no estás, porque no vamos a estar todos en algún momento, ¿qué te gustaría dejarle al mundo cuando ya no estés, Rodrigo? Y si gustas dirigirte a la cámara y decir cuál es esa energía que quieres que se quede de Rodrigo el día que Rodrigo ya no esté. Yo soy firme defensor del amor y creo que a través del amor uno puede crear y construir diferentes realidades y diferentes metas o situaciones o, por supuesto, desarrollar diferentes desafíos. Creo que la energía que quiero que la gente recuerde de mí sea eso, sea el amor, que a pesar de tener este caparazón tan fuerte de coberturas tan desastrosas e incluso tan arriesgadas, puedan saber que detrás de todo ese micrófono, de ese chaleco antibalas, hay un corazón y un corazón que quiere expandir amor y simplemente eso. Me parece fascinante, Rodrigo. Yo creo que hay que amar mucho esa profesión, hay que amar mucho a la humanidad para poderle contar la historia, hay que amar mucho a ese prójimo que necesita una voz y que quizá en esa desgracia o en esa injusticia o en esa tragedia, lo mejor que le puede dar, el acto de amor más grande es que su voz sea escuchada.
Y yo creo que tú haces justamente eso con las personas y por eso es que eres un energizer, Rodrigo. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido al programa. Estoy muy asombrado de las historias que nos has platicado. Creo que jamás en mi vida yo me hubiese imaginado poder platicar con un corresponsal de guerra que ha estado en Israel, que ha estado en Ucrania, que ha estado en lugares enfrentando situaciones como las que tú has enfrentado. Y lo que sí me queda claro es que esa energía que tú tienes, ese micrófono que tú le pones a las personas, hace que su voz sea escuchada y que por ende su energía brille aún en el momento más oscuro. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Y si quieres decirle a nuestros amigos de la audiencia dónde te pueden localizar, si tienes algunas redes sociales donde te puedan escribir, donde te puedan preguntar, donde te puedan invitar a tener alguna plática, algún acercamiento con alguno de ellos, adelante, por favor. Dinos dónde te pueden encontrar. Primero agradecerte por este espacio, es tan bonito tocar estos temas tan íntimos y por supuesto poder hablar a la audiencia y a tu audiencia. Me encuentran en redes sociales como Rodrigo Lema 96, estoy así en todas las redes sociales. Y simplemente eso, querido Jorge, soy un firme defensor en que la evolución de la sociedad y de este mundo está en la transmisión de conocimiento. Y a través de estos espacios como los que tú estás teniendo, a través de este podcast y de juntar diferentes perspectivas e ideas e incluso experiencias, puedas generar un gran impacto en la sociedad y cambiar hoy a la sociedad mexicana y a las sociedades del mundo en general. Gracias. Esa es la idea, no es demostrar nada, es simplemente mostrar que desde cualquier lugar y desde cualquier trinchera se puede energizar a otros. Rodrigo, te agradezco mucho que hayas venido y así que ya lo saben, amigos, este fue su podcast Energizers, patrocinado por Grupo Fórmula. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Les saluda su amigo Jorge Rosas y hasta la próxima. Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. En el contexto boliviano, normalmente te decían un día antes, de modo que tú tenías una ventana de 4 horas para crear tu propio cambio. ¿Hacia dónde vamos? Porque incluso el propio periodista podía ser una persona externa y filtrar información. Esta situación de alto riesgo también es muy similar a la situación de guerra. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. Nosotros ya nos metemos en un sentimiento muy profundo de ver a las familias devastadas, de ver a los niños llorando, a los niños huérfanos o de algún misil que le arrebató a la madre. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast.